Revolución. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, viva el teatro siempre. Y estoy acá muy bien acompañada. Surgieron unos temitas, pero ella tiene tanta experiencia en el escenario y vamos a fluir como si estuviéramos en escena. Como dice Cacacha, armamos red. Hacemos red y seguimos. Bueno, la señora Mirta Romay está por llegar, se confundió de horario, pero siempre es muy bien recibida y esperada y llegada, así que llegará dentro de un ratito. Y voy a presentar a Pilar Boyle. Pilar. Hola. Qué hermosa actriz, artista, directora de cine, de teatro. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá y este encuentro con vos. Bueno, muchas gracias. Qué disfrute, verte en escena, decirle a Pilarcita, mi hijo camina un poco más lento entre tanto, porque también hiciste mucho en un espacio que tuviste. Pero mira, antes de hablar de eso, tengo una curiosidad. Decime. ¿Vos tuviste un abuelo inglés soldado y que participó en la Segunda Guerra Mundial? Qué bien informada. Contame un poco. Eso. Bueno, mi abuelo Terence, y mitad inglés, mitad irlandés, peleó en la Segunda Guerra, sí. Así es, exactamente así. ¿Y qué decirte? Por decisión propia, aparte. Ah, sí, encima. Sí, acuariano. Y los acuarianos somos así, una locura, un poco locos somos. Qué bueno. ¿Y tu papá también te leía muchos cómics? ¿De ahí te vino todo este vuelo? Sí, pero ¿cómo sabes que mi papá me leía cómics? ¿Cómo era eso? Le gustaban mucho los cómics, me leía cómics. Recuerdo alguno que se llamaba Danske, sobre una mujer punk. Lo que más me acuerdo de la infancia era ella, y que tenía una cresta y que, peleaba contra los malos, como cualquier heroína. Y me gustan mucho los cómics. ¿Te gustan mucho? ¿Cómo fue que empezaste tu camino en la actuación, pero después fusionaste con el cine y te acercaste a Cacache, que es uno de tus grandes maestros? Es mi maestro. Es tu maestro. Sí, es mi maestro. En verdad yo siempre quise hacer películas. Pero bueno, qué sé yo, la vida te va haciendo ver que primero tenés que saber un poco sobre la vida para hacer una película. Tener material para contar. Algo que decir. Y después, era un poco difícil para mí en la época en que estaba saliendo de la secundaria, ingresar a algún instituto de cine, era caro, o había exámenes que no estaba muy informada honestamente, y entré en teatro, básicamente. Y por suerte, porque realmente fue lo que tenía que suceder. Sí, en la secundaria hacía pequeños cortos, pero todo de manera medio intuitiva. Cuando salí de la secundaria me metí en teatro, tuve un montón de grandes maestros, un montón de gente muy querida. Nombralos. Paco Redondo fue mi primer maestro de la adolescencia. Después estuve con Antonio Bax, después ya ingresé en LEMAD, ahí tuve grandes maestros también, y el que yo llamo mi maestro, mi director es Guillermo Cacache. Es hermoso el camino que has hecho con Guillermo, porque si bien te han dirigido otras personas como María Marul en La Pilarcita, se nota el lenguaje y el camino que el actor transita, aunque sea otro director. Está ahí. Bueno, para mí cada director
tanto en las películas como en el teatro, es un mundo y como que hay algo de los actores que nos entregamos a ese mundo. Con mucha suerte se genera un encuentro, un diálogo y bueno, un intercambio en donde uno le aporta al otro. Pero yo siempre tengo como en mente, bueno, estás entrando en el mundo de esa dirección, de él o de ella. Y eso me parece rico para los actores, entregar como ceder ese lugar en donde quizás no es yo soy la actriz que vengo a hacer esto, sino decir, bueno, ¿cómo es este mundo? ¿Quién es la persona que encara el proyecto? ¿Me interesa trabajar con tal o no? ¿Qué me interesa de tal persona para compartir? Para ir haciendo como un propio lenguaje también. Exactamente. No, porque seguramente si nosotras hiciésemos algo juntas sería muy diferente y sería el encuentro entre nosotras lo que se cuenta. Siempre es el encuentro entre dos partes lo que finalmente la gente ve, o entre muchas partes, ¿no? Claro, y esto que te escuché decir varias veces, que te encanta y sos una apasionada de contar historias. Sí. ¿Qué te pasa cuando tenés que contar historias de otro, como pasó en La Pilarcita o en Mi hijo camina un poco más lento? La verdad es que a mí me gusta, cuando a mí me gusta el mundo de los directores, me gusta contar sus historias y las hago propias, ¿no? No digo, bueno, esta es tu historia y yo estoy acá. No, me la hago propio. La habitas. La habito y estoy capaz décadas, como en algunas obras estuve muchos años. Sí, las habito, las hago propia, las siento profundamente. Pero sí me gusta meterme en los mundos de los demás. Digo, compartir es una manera de conocer el mundo. Digo, el teatro para mí es una práctica que me habilita conocer diferentes mundos, diferentes pensamientos, filosofías, miradas sobre la realidad y creo que para eso es también. Claro, además todo eso nos queda en la piel, es un perfume y aparece de alguna manera en algún momento que ni lo esperamos cuando estamos haciendo otras cosas. Totalmente. Viene una canción de alguna de las obras y estás en otro lado y decís, qué raro que esté sonando acá. Claro, o el momento del cómics que te leyó tu papá. Exactamente, totalmente. Gonza, yo tengo, como digo, una especie de deuda con un talentosísimo cantante que se llama Francisco Granado, y sabes que es el hijo de Lucila Gandolfo y de Alejandro Granado. Y la vez pasada yo le pedí un tema para pasarle cuando terminara el programa y no había tiempo y salió medio así, no se pudo pasar todo. Así que ahora le vamos a dedicar a este talentoso y joven artista todo el tiempo para este tema. Those fingers in my hair, that's like come here the stair, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse a need in me, my heart says yes indeed, and me proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you.
'Cause it's witchcraft, that wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse a need of me, my heart yells yes indeed of me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, don't get me wrong, it is one that I'd never switch. 'Cause there's no nicer witch than you. Than you. Than you. Than you. Bueno, gracias, Fran, qué hermoso. Y te escuché yo en forma privada también. En cualquier momento vas a estar acá en el programa. Tuve la suerte, Pili y Pilar, de estar en las primeras funciones de Gaviota, que tiene un proceso maravilloso, más allá del lenguaje que han construido, y algo que le escuché decir a Guillermo, que hasta fue una alegría o un acierto, que lo que pensaban que iba a ser no pudo ser, esto de deconstruir. Contá cómo fue ese proceso. Bueno, Gaviota fue un proceso para mí muy enriquecedor, lo es, pero digo en sus inicios, porque empezamos en el 2020, íbamos a arrancar presencial antes de que arranque la pandemia, y sucedió la pandemia, y en vez de frenar decidimos tener como encuentros y un proceso de investigación de manera online, por momentos sincrónica y por momentos asincrónica, en donde mandábamos consignas, videos, juegos de alguna manera, ensayos virtuales. Después hubo todo un momento en que la pandemia se frenó, pudimos volver a ensayar, nos juntamos en una casa con jardín preciosa a ensayar. Hicimos 1000 pruebas, de verdad, un montón de investigación, y la investigación es algo que creo que disfrutamos mucho como grupo. Guillermo es un gran buscador y un investigador, y a mí es lo que más me gusta hacer: investigar, probar. Te diría que mucho más que los estrenos, que estrenar. Me gusta estar en esa... Esto que del error después te aparece algo maravilloso. Sí. Después llegamos a la parte en donde ya, bueno, nos juntamos en la Pacheta y empezamos a ensayar la puesta. Probamos muchas puestas, realmente muchas. Eran pruebas, todas pruebas que por X o por Y no funcionaban. Y hubo una de esas pruebas en donde uno de nuestros compañeros faltó porque se descompuso, creo que se sentía mal, y no nos quedó más remedio que leerla alrededor de la mesa porque faltaba la técnica. Bueno, quedamos aquí que vas a seguir contando, porque si escuchan el celular mío que suenan mensajitos, es porque la señora Mirta Romay está llegando, y Roberto Vallejos, que nos iba a acompañar, quedó atascado en el tránsito, así que tuve que dejar con sonido. Pero ¿qué nos mandó Mirta? Le salió la productora ahí, la artista productora, y dice: mientras llego, pone esto. Y por supuesto, nuestro amor, nuestro corazón para este viajero en la luz, Héctor Alterio. ¿Ves? Deseamos que esta noche se transforme en música. He vivido largos años y he llegado a la vejez con un saco inmenso lleno de recuerdos, de aventuras, de cicatrices, de úlceras incurables, de dolores, de lágrimas, de cobardías y tragedias. La poesía es una ventana, la única ventana de mi casa.
en un infierno que Dante y Virgilio no soñaron siquiera. Yo soy el gran ladrón del Salmo, miradme otra vez. Miradme otra vez. Todo el ritmo de la vida pasa por este cristal de mi ventana. Y la muerte también pasa. Me sepultaron vivo y me escapé de la tumba. Solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios. Regresemos al canto. Hermanos nuestros. Gracias, Héctor, y tuve la bendición de ver este espectáculo que hizo aquí. Pilar, entonces, esa mesa en donde nosotros público estamos intercalados tomando vinito, no vodka, y quesito. ¿Cómo fue esa primera experiencia y esa decisión? Bueno, nos dimos cuenta que era realmente, la apuesta era eso, sencillamente compartir algo con los amigos, con los espectadores, con quienes venían a compartir, que en un principio era muy poquita gente, y después la obra fue creciendo hasta lo que es ahora. Pero hasta 3 funciones por semana han hecho. Sí, viajes. Sí, eso lo vamos a hablar después de la sí. platea. Sí. Pero al principio eran unas poquitas invitadas, y la idea era esa, compartir esta historia como con la dinámica de un ensayo, la dinámica de un encuentro de prueba, de experimentación también para que el espectador esté en esa experimentación y que pueda percibir y ponerse permeable y sentir lo que estábamos probando en la mesa. Eso de armar red también con el espectador, porque Mi hijo solo camina un poco más lento, sucedía. Sí. Desde el principio con el mate mientras entrenaban y corrían, hasta el saludo, hasta el silencio, hasta que se rompía y empezábamos a aplaudir como público. Es cierto. Sí, yo creo que Guille a lo largo de los años, supongo que conscientemente, pero podría ser también inconscientemente, fue desarrollando esa búsqueda de cómo acercarse a hacer red, interpelar más a la gente. No necesariamente por proxemia del público, sino cómo esta obra en particular interpela mejor. Y tanto en Mi hijo como en la mamá, cada obra era cómo hacemos que esto funcione más en círculo y menos de poner al espectador a ver la obra. Claro. A mí me encantó, fue conmovedor, pero también muy rico y muy interesante, uno que, bueno, no puede ver además desde otro lugar cuando ves teatro. En tu caso, cómo habitabas la emoción desde la acción, y vos lo que veías eran esos ojazos hermosos que tenés, cataratas. Decía el personaje que te tocó, contá por qué eligió que fueran todas mujeres haciendo los personajes. Contá un poquito al público, porque ahora se van de gira, pero vuelven en marzo a hacerla aquí en Apacheta. Y cómo es ese caminito, esas herramientas, y cómo vas guiando, bueno, Guillermo, para que suceda. Guille nos propuso a una parte del elenco de Mi hijo solo camina un poco más lento y a otra compañera con la que también él ya había trabajado, que la obra Gaviota sea, que la adaptación es de Juan Ignacio Fernández, por cierto, que seamos todas mujeres y que nos pongamos a jugar y a de alguna manera interpretar esta energía masculina y femenina sin, digamos, el juicio o el prejuicio de géneros, sino de la que el rol atraviese y suceda, o que suceda, que quizás es un poco dictatorial, pero sino en el sentido de que vamos a ver qué pasa si la energía del rol atraviesa el cuerpo y se plasma en la obra, y ver qué pasa con eso, más que no sé si fue tan pensado en un sentido de puesta en escena, sino de un experimento real que quería hacer Guille. Y cómo sucedió, cómo fue, y nos interpelaba constantemente. Estábamos nosotros ahí habitando el lugar.
Sí, hay algo que trabajamos en el grupo hace años, creo que algo de la búsqueda que siempre Guille lo dice, de ponerse cóncavo y abrazar a la obra y también al espectador, como generar esta especie de porosidad que permita que las cosas sucedan de manera más amable. Y hablando de manera más amable, amablemente te voy a pedir que pases lo que nos dice el Camarín y Alternativa, que me parece que llegó acá la señora Mirta. ¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos? Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa, comunidad en escena. En el Camarín de las Musas, extraordinaria cartelera, teatro escuela, bar restaurante, salas de ensayo. El Camarín de las Musas es mucho más que un teatro, es una comunidad de expresiones artísticas. Mario Bravo 960. Más info en www.elcamarindelasmusas.com. Y en esto de abrazar al público, ¿qué experiencia han tenido? ¿Qué les ha pasado? Porque también tendrán... Sí, es intenso. Porque cada función es diferente, cada público es diferente, cada público construye de manera diferente la obra y cooperan involuntario o voluntariamente con cómo sale esa función ese día, digo, porque las energías se perciben. Es lo que te iba a decir. Exacto. Los cuerpos están muy cerca, pasaron muchas veces que hasta hubo algún contacto físico con... no sé, que se dieron una mano o que alguien te toca el hombro. Entonces sí, es un poco intenso. Claro, y una concentración absoluta, porque Sí. además están conectados con el otro constantemente, eso se ve. Sí, yo creo que trabajamos con una atención flotante más que con el concepto de concentración, ¿no? Como que concentración te cierra y la atención te abre. Claro, claro. Sí. El fluir y estar ahí, vivir ahí. Sí. Vivir. Sí. Te dieron opción para elegir el personaje, decía quién haces y... Guille fue quien dijo quién es cada personaje. Casualmente, Costia siempre fue Treple, mi personaje favorito de la historia del teatro, y lo había hecho una vez yo también tomé clases con Guille durante muchísimos años, y en un entrenamiento lo había hecho hacía muchísimos años. Yo no sé si él se acuerda de eso o no, pero para mí era cuando era más adolescente, cuando estaba en esas clases, decía, quiero ser la gaviota, pero no quiero ser Nina, quiero ser Costia, y en esa época era como, podría ser Nina, Costia. Y bueno, sí, hice Costia y me tocó en el entrenamiento. Que no fue casual, lo atrajiste. Claro, sí, en la línea de atracción. Estaba en mí. Y por suerte ahora me tocó Costia y lo pude experimentar profundamente. Contá un poquito esto que en el medio de estas maravillosas funciones hicieron muchísimas giras, ahora también. Y en el medio vos te fuiste a México. Así es. ¿Qué giras te tocó? ¿Cuándo te fuiste? Me fui a México sabiendo que Gaviota tenía mucho vuelo por delante. Fue una decisión muy personal que yo necesitaba experimentar y tomar un poco de vuelo personal en ese sentido. Por suerte siempre la compañía y Guille me dejó siempre la puerta abierta para ir y venir, y estamos compartiendo rol con mi querida compañera, con Mori Sago, y que es quien hace Costia acá en Buenos Aires, y hice una parte de una gira en España y ahora me toca otra gira con ellos, ahora en enero, febrero y marzo. Pero van a un montón de lugares. Holanda, Suiza, Rumania. Ellos estuvieron en Holanda, y en Rusia también. Estuvieron en Rusia, en Francia, en España, en Estados Unidos, en un montón de lugares, en Chile, y ahora vamos a Suiza, Francia y Rumania. Y decí para los que no conocen dónde queda Pacheta, que es el estudio que además
bueno, es un lugar especial, ya tiene singularidad entrar ahí y es mágico, es como que uno sabe que al entrar ahí va a habitar o va a suceder algo diferente. Siempre pasan cosas diferentes, pero ahí especialmente es como que uno está avisado, entregate que vas a vivir algo diferente. Pues está bueno eso que decís, porque creo que es algo particular de los trabajos de Guillermo, que la gente ya sabe que va a haber algo que se tiene que involucrar o que se puede llegar a involucrar. Y no sé si eso es tan normal. Involucrar activamente, porque uno va al teatro y te involucras, involucras siempre. Pero hay algo de las propuestas de Apacheta, de Guillermo, que te involucran activamente, que para mí es algo que no te quedás afuera. Exacto, sí. Y completás con tu propia imaginación constantemente. Así es. Apacheta está en San Telmo, sobre la calle Finoquieto, creo que es 487, pero no estoy segura, es al 400. Y bueno, siempre las entradas por Alternativa Teatral, ellos avisan, aparte tienen Instagram, Gaviota la obra, sí. Y también en el Instagram de Guillermo, sus talleres, seminarios, y también la info de la obra. Bueno, fue increíble todo lo que te ha pasado con tu peli. Qué hermoso el título, Un trago de infierno. ¿Cómo habitaste ese género? ¿Cómo buscaste? Contá ese periplo, porque súper premiada la obra, participó en festivales. Sí, tuvimos mucha suerte. Nuestra película es una película muy pequeña a nivel producción, es totalmente autogestiva. No tenemos financiamiento como de ningún tipo más que el nuestro, y fue un proyecto que surgió como antes de irme de viaje, porque realmente yo quería arrancar un pedazo de Buenos Aires y llevármelo para trabajar algo en México cuando lleguemos allá con mi pareja, que tenemos Motucine, Mariano Acef, que es el codirector de la película. Así que se escribió la película, la escribí, la filmamos muy velozmente, la filmamos en 16, 17 jornadas, pero 6 fueron jornadas completas y el resto... ¿Qué locaciones acá? El Delta, en una casa en el Delta, después en La Plata, en un túnel, en un teatro, y en casas así de amigas y tal. Todo el mundo colaborando, todo el catering. Sí, fue una producción realmente de un equipo muy reducido, de gente muy talentosa y muy generosa y muy colaborativa. Por suerte llegamos a México, tuvimos ahí unos meses como de corte residencia para hacer la peli, y tuvimos la buena suerte de poder estrenarla en Tallinn, en el festival Black Nights Tallinn en Estonia, que es un festival de tipo A, que es casi realmente muy difícil ingresar para una peli tan independiente como la nuestra. ¿Y cómo fue? ¿La presentaron y la eligieron? Fue nuestra primera experiencia de todo tipo. Que no sabían ni cómo presentarla también. Bueno, tenemos la intuición, pero no sabíamos lo que iba a pasar. Fuimos al festival, un festival impresionante, gente amorosa, estonios, todo como realmente era raro. Era nuestra primera experiencia, latinos en Estonia, con una película de corte drama, suspenso, un poco de terror, pero no es un terror puro, entonces es un género lindante. Entramos en una categoría de cine de autor que se llama Rebeldes con Causa, que busca expandir los límites del lenguaje audiovisual. ¡Qué bueno! Sí, y sí entraba muy bien en esa categoría con nuestra película. Y bueno, a partir de ahí se fue dando el caminito, otros festivales, empezamos a trabajar hacia ese recorrido con Antonio Rosaló, que es nuestro productor y distribuidor, que se asoció a partir de Tallinn y nos estuvo guiando y ayudando a ver hacia dónde encaminar la película, porque básicamente nuestra experiencia había sido hacerla. Claro. No teníamos todo ese recorrido ni sabíamos cómo iba a suceder. Y contá de qué va y por qué este género. Bueno, a mí el terror me encanta. ¿Sí? La fantasía, la ciencia ficción, me encanta. El terror me encanta, o sea, soy un bicho del terror. No tanto de como hace mucho gore. Hiciste una obra que se llamó Rata. Ratas, sí,
obra, la amo, mi obra. Algún día será serie. Pero bueno, será más adelante. Sí. Bueno, la película está catalogada como terror surrealista, porque sí vence, como rompe estas barreras entre el naturalismo y el surrealismo, y es una actriz que entra en una espiral descendente hacia una, yo le digo pesadilla lúcida, porque sí es eso, una pesadilla en donde sabes que estás despierto, pero igual tenés que encontrar las herramientas para enfrentarte con los demonios, por así decirlo, y abarca un poco el dilema entre que creo que todos los artistas tenemos de perseguir el arte per se o integrarte como un sticker en la industria. Claro. Y en ese choque está la protagonista, que la está pasando mal toda la película. Que sos vos. Sí, que soy yo. ¿Y quiénes te acompañan desde el Ignacio actoral? Torre es Rafa, que es el villano, el malo, que es un gran actor, un gran compañero y que fue como una persona muy clave para que la película pueda suceder, porque tiene escenas súper violentas y yo necesitaba un compañero en el que pueda... Que tuvieras confianza. 100% confianza. Después está Julieta Lloret, Paula Mbarak, Romina Schneider, Viviana Suraniti, Cristian Cabrera. Hay un montón de otros actores que cooperaron para que la película pudiese terminarse y bueno, estamos muy contentos. Y en un festival fuiste jurado. Así es. Contá. Estoy trabajando activamente por el Festival Cork de Estambul, que también es de género, de terror y suspenso. Y la verdad es que ese festival me abrió así una ventana muy grande a ver películas de todo el mundo, de países que ni te imaginas que algún día vas a ver una película. No sé, recuerdo ahora mucho una película de Nigeria de terror independiente que, digo, de otra manera no la hubiese podido ver nunca, y que te van dando información de cómo es el mundo ahí, de cómo es el lenguaje del miedo, porque digo, los miedos de las sociedades hablan de qué está pasando en presente, más allá de que sean monstruos o los zombies, porque a veces la gente piensa que el terror es zombies Sí. o fantasmas, y es mucho más profundo que eso, ¿no? Habla de la oscuridad profunda de la sociedad, Claro, es una metáfora. Exactamente. Detrás hay mucho. Claro, y no es lo único, ¿no? Es un abanico, es un espectro muy grande el género, y da mucha información real sobre la sociedad. A mí me parece muy directa la información con el terror, porque es un género que por lo general la gente que hace terror no están, ya sabemos que no es el género que nadie respeta, por así decirlo. Sí. Entonces, ante eso, uno hace lo que quiere. Total, claro. Ya nadie lo va a respetar. Claro. No estás como tratando me lo permito. Exacto, me lo permito. No estás tratando de caerle bien a nadie. Y creo que eso hace que los que hacen terror te estén dando información extremadamente honesta, tal vez sin darse cuenta de qué les... Y la diferencia de edades, ¿no? Como no es lo mismo ver una peli de terror donde los que la hacen tienen 25 a unas que, no sé, tienen 70. Digo, el Cork a mí por lo menos me abrió como el espectro de qué se está haciendo en el mundo y cómo está la industria y cómo están cada país expresando sus monstruos. Y ahora estuviste 2 años afuera, llegaste acá, ¿cómo viste los monstruos de este país y quienes nos gobiernan y todo esto que estamos pasando? ¿Qué te pasó con eso? Mira, a mí me parece que la única manera de quizás matar esos monstruos que sí están es dejar de polarizarnos. Creo que la única herramienta que tenemos como sociedad es tratar de encontrar el diálogo, en intentar comprender lo que está sucediendo sin odiar al que tenemos al lado, sea del bando que sea. Claro. Y bueno, no sé, yo siento mucha polarización y mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha angustia, mucha violencia. También hay gente muy esperanzada. Entonces, en
en esa red de sentimientos. Creo que nuestra única... Esa tensión constante. Sí, en esa tensión constante creo que tenemos que aprender a bajar ciertas defensas y poder, digo, de no estar todo el tiempo a la defensiva y poder tratar de pensar qué de verdad queremos hacia el futuro y que a mí siempre la polarización me pareció algo muy característico de Argentina y creo que es el River Boca siempre. Problema Sí. más quizás de raíz, cuando podamos entender que no es tan pasional todo, sino un poquito más frío, quizás las cosas sean más equitativas. Pero bueno, siento tensión, si eso es lo que siento. Yo siempre digo, yo los conflictos, la tensión la dejo cuando escribo, hago teatro. Claro. En la vida tratamos de estar armónicos y Sí, de tener totalmente. esa paz interna que te permite crear, Sí. te da lugar y te permite crear. ¿Siempre te gustaron los grupos de exploración y has estado y estuvieron acá también? Y vi esa obra en el grupo Basamenta. Basamenta los amo. Con tan poquito, ¿cómo fue esa experiencia? Amo el grupo Basamenta. Te invitaron. Ellos me invitaron a participar. Estuvimos trabajando años en una obra que se llama Captura de Aves Silvestres, Sí, que es una me de mis encantó. favoritas de haber pasado por ahí y que yo quiero ser Basamenta forever. Aunque ahora no estoy presente, es un grupo que también que tengo las puertas abiertas y lo agradezco muchísimo. Para mí son un grupo único, súper potente del teatro porteño que se dedican a construir el lenguaje y sostenerlo en el tiempo, porque ellos vienen trabajando hace ya 11 años, creo. Mucho tiempo y siempre en construcción de un lenguaje propio del grupo, que para mí se expande. Digo, hay algo que cada obra que hacen expande algo muy propio de nuestra cultura, como si te dijera que de las raíces del teatro. A mí me encanta, admiro, respeto absolutamente y me doy cuenta que eso es lo que sostiene a los grupos y que cuando suben a escena con esas creaciones son las que después se mantienen en temporadas y en temporadas porque siguen investigando, siguen Así es. vivas. Y han estado muchos grupos acá que hacen ese trabajo y ese animarse a explorar. ¿Cómo ves vos a las escuelas de actuación, las universidades, la UNA, la EMAD, con respecto a cuando vos estabas? ¿Ha cambiado algo o sigue esa cosa un tanto estructurada y no permiso para Mirá, el estallido, para la deconstrucción? Claro. Egresé hace bastante tiempo de la EMAD. O sea, ahora mismo no sé en qué estado está la investigación en la EMAD, pero sí creo que por lo menos en el momento en el que yo estuve, sí estaba muy habilitado el permiso para jugar, para probar, y cada docente tuvimos varios docentes en esos años, cada docente con el que transité tenía una búsqueda súper particular y nos habilitaba el juego. Después ahí también conocí a la cátedra de Guillermo Cacache y Juli de Simone, y bueno, ahí fue donde sentí como, bueno, esto es para acá, para mí, es por este camino el que me interesa. Pero que es muy importante esos espacios de formación porque no solo te permiten explorar la materia de actores, la práctica, practicarlo, ¿no? Nuestra práctica, sino también conocer colegas, compañeros, amigos. ¿Qué hace el otro también? ¿Qué está haciendo el otro? ¿Y qué camino? Porque vos ves bastantes opciones. Lenguajes diferentes, exacto, sí. Son lugares valiosos, importantes, que hay que cuidarlos, que hay que respetarlos y darles el valor que tienen. ¿Cómo fue, volviendo a Gaviota, esto que dijiste, ¿no? Que en momentos tuvieron permiso para jugar, para explorar, en donde aparece el dolor, el liberalismo, el individualismo, que se puede hacer con esos personajes mucha empatía con Eloy también. ¿Cómo fue ese camino? Porque también muy interesante que no por nada eligió Guillermo actrices que tuvieran
digamos, que conozcan su búsqueda, su lenguaje y hayan trabajado con él. Si no, es como un poco difícil. Sí, claro, es verdad. Tenemos cierta facilidad en comunicarnos porque hace muchísimos años trabajamos juntos. Mirá, ¿cómo fue? Yo creo que es tanto esto, es tanta la comunicación que ya tenemos y que nos conocemos tanto que el otro sabe hasta dónde ese ensayo, qué prueba puedo hacer hoy. Con respecto al dolor, sí, es una obra súper intensa y creo que es un lugar en donde yo por lo menos no juzgo a los personajes jamás. No. Ni a los otros que están interactuando conmigo, ni el mío. Entonces, si vos no estás juzgando a los personajes, lo más probable es que de tanto estar en ese rol, empiecen a aparecer comportamientos. Y esos comportamientos finalmente son los que van construyendo la apuesta colectivamente. Claro. ¿Qué proyectos tenés en cuanto a lo actoral? ¿Vas a hacer ahora la gira? ¿Después volvés a México? Contá un poquito esto. Bueno, ahora tengo la suerte de ir a la gira con Gaviota y después me voy de vuelta a México un tiempo. Tengo ahí algunos proyectos que están nacientes todavía. Uno bajo la dirección de Vlad Chorny, actor mexicano, pero también vive mucho acá, en donde voy a actuar. Una obra que escribió y que dirige él con mi compañero Augusto Giardelli también. Y también estoy montando una obra también, y todo muy incipiente, pero se está... ¿La obra que estás montando es tuyo, el texto? No, el texto es de Alejandra Corman, que es una dramaturga ecuatoriana, actriz, que también va a coprotagonizarlo junto a Arely González, una actriz mexicana. ¡Qué bueno! ¿Y te convocaron para que vos las dirigieras? Sí, nos juntamos más que me convocaron, son mis amigas. Claro. Y entonces, bueno, armaron este proyecto. Así es, ¿Cómo es el teatro allá? Hay teatro independiente, el teatro comercial, están los bandos como aquí, el teatro oficial, ¿cómo es? Qué honesta con los bandos. Y viste que aunque uno no quiera. Bueno, allá el teatro se especializan mucho en musicales, o sea, tienen muy buenos musicales y realmente es impresionante lo bien que hacen todo lo que es. Y acá musical. creció mucho el musical también. Sí, eso escuché. Yo en este viaje no pude ver nada de musical, pero sí escuché eso. Y eso fue lo que más me impactó a mí del teatro mexicano, el nivel de musicales que tienen, desde el más autogestivo hasta el más grande, como son shows impresionantes, con vestuarios impresionantes, y todos bailan, cantan y son espectaculares. Y la tecnología, sí. Porque acá lo que pasa cuando quieres hacer en teatro independiente musical. También vi un poco de teatro independiente, no es tan común como acá. Todo lo que pasa en Buenos Aires realmente es muy especial, no lo encuentro por otras partes del mundo al nivel que pasa acá, en el sentido de que hay teatro en cualquier casa, teatro en cualquier lugar, es hermoso. teatro, como esa necesidad que brota de nuestras entrañas con el teatro, no lo encontré en otros lados. Sí existe el teatro, por supuesto, hay cosas mejores, hay cosas que me interesaron más o menos, pero sí no tiene quizás el arco de duración, o por lo menos no sé yo qué obra duró tanto como, no sé, las que duran acá 10, 20 años. Eso no encontré todavía. Pero bueno, también está sucediendo que hay muchos argentinos en México que están llegando, así que yo creo que va a haber mucho teatro en México. Y acá está llegando, pero Mirta. A ver, la hacemos pasar. Gracias por estar, Mirta. ¡Qué corrida! Hola, ¿la conoces? Rápido. La conoces a Pilar, por ¿Qué tal, supuesto. Pilar? Hoy ¿Cómo venís. estás? Sentate. ¿Qué Bueno, acá estamos. Gracias llegamos. por llegar. Ay, me encantó y te salió la productora. Andás pasando esto. ¡Qué buena! No, es que yo soy productora. Claro, sos una enorme productora, una artista productora. No sé, bueno, me las arreglo. Sí, bueno, contarle a los oyentes que más allá de que sos la creadora de Teatrix y todo lo que apoyás al teatro que se hizo federal, que internacional, claro. Siempre te encantó lo audiovisual porque hiciste
bueno, psicóloga, sabés que trabajó en el hospital italiano, en el hospital israelita, pero también hiciste cosas que tienen que ver con educación. Empecé en eso. Fundaste, contá un poquito cómo fue ese camino para llegar a esta Teatrix Divino. No, en realidad empieza como psicóloga en determinado momento. Fue para mi separación en el año 89. Viste que cuando separamos las mujeres hacemos un cambio así feroz. Sí. Feroz. Lo primero que hice fue fundar una editorial, que en ese momento habíamos trabajado sobre los temas que se necesitaban de soporte para los maestros, matemáticas, lengua, en fin. De ahí papá me propuso hacer un proyecto educativo. Estaba él en ese momento muy comprometido con organismos internacionales, con un tema ecuménico, me acuerdo, y había, bueno, entonces se ve que en esos viajes lo habían estimulado para usar el canal de televisión para la educación, que se venía un cambio muy grande, y entonces me propuso hacerlo. Así nació Formar, que tuvo un recorrido muy interesante y que además yo lo trasladé a otros países también. Fue muy, muy lindo eso. También tuviste una experiencia hermosa con Venecia, que la produjiste allá en Guayaquil con actores de allá. Cual, sí, porque terminábamos el proyecto y yo decía, bueno, ¿qué le puedo regalar a un municipio? Y entonces una obra de teatro. ¿Que dirigió un cubano? Que un cubano, tal cual. Que me olvidé los nombres de todos ellos. Había guardado una nota periodística. Qué bueno que te acordaste. Sí, me encanta. Como yo estuve en Venecia acá con Elena, tanto tiempo amo la obra y lo que me ha pasado. Y vos sabés que Elena había hecho una apuesta muy tierna. Sí, acordate lo que era, una ternura maravillosa. Y el cubano la leyó literalmente. Entonces imagínate lo que fue que el equipo de educación la DACE, que era la Dirección de Acción Social y Educativa de Guayaquil, pusiera esa obra con prostitutas. Claro, era re. Imagínate. Claro. No me fue nadie del municipio. Yo que se lo quería regalar. Claro, porque Elena supo ver esa inocencia y la poesía. Exacto. De esos cuerpos y de esas chicas. Pero es que eso fue Pero dado que yo empezaba con el teatro, creo que fue mi primer acercamiento, para mí, que Elena haya leído eso, era que lo podía leer cualquiera. Claro, claro. Y cuando me fui a uno de los ensayos y vi que esas grandes actrices estaban dirigidas por el cubano, que habían interpretado la prostitución desde la prostitución misma, y le sacaron toda la poesía, casi me muero. Bueno. Y esto llegó a comentarios en el municipio. ¿Y cómo? ¿Viste? Ay, la señora Mirta Roma. Lo que yo había, era como ofensivo, ¿entendés? Claro. Lo que yo había hecho. Igual a vos te encantan los desafíos y las locuras. Y después, bueno, contá cómo nació Teatrix, pero a su vez todo lo que avanzó, evolucionó y cómo está hoy. Claro. Teatrix nace, siempre lo cuento esto, en un momento de nacimiento de las plataformas, ni siquiera estaban. Había mucha necesidad de contenidos audiovisuales, que tampoco estaba preparado el mundo de Internet para recibir la calidad de contenido audiovisual con alta calidad, ¿no? Con fílmico, hasta que llega Netflix. Bueno, a partir de ahí había mucha necesidad de contenidos, entonces no fuimos los únicos, te voy a ser sincera, que se nos ocurrió llevar el teatro al audiovisual, porque el teatro es un contenido de valor muy importante. Entonces, bueno, dijimos, ¿dónde había contenido importante? En el teatro. Además, yo tenía el antecedente de haber vivido el teatro como en el teatro. Todo lo de la toda tele. La amorosidad de mi viejo con el teatro. O sea, yo tenía varios ahí otros elementos que me jugaban, por supuesto. Lograste que el teatro no fuera efímero vos. Claro, con el claro, ahí tenía otros. Además de esta necesidad del audiovisual, que la teníamos todos y que todos estábamos atravesados por ese momento histórico, a mí me llegaba esto desde otros lugares también familiares. Entonces, tanto es así que mi empresa se llama Teatro como en el Teatro, porque cuando vos armás una empresa, lo primero que haces es presentarte en la IGJ y qué sé yo, y había que ponerle un nombre, y el nombre era Teatro como en el Teatro. Después
fue Teatrix, Ah. mucho después. En el proceso de armado, unos publicistas me dijeron, che, eso se tiene que llamar Teatrix. Y fue Teatrix. Me regalaron el nombre. Qué Divino bueno. los chicos. Y bueno. Hoy, ¿cómo está después de ¿cómo todo este está? camino? Mira, hoy está en un momento de transformación de su, llamémosle, modelo de negocios, para que la gente sepa, nosotros somos un Netflix del teatro, o sea, ingresás a la plataforma, www.teatrix.com y tenés tu suscripción mensual. Pero, y así fue también con otras plataformas, lo que pasó en estos últimos años, te diría, post pandemia, con la proliferación de las plataformas y una competencia voraz Sí. entre todas, los suscriptores se volvieron muy frágiles. Entonces saltan de una plataforma a la otra, tienen una modalidad distinta a la que yo empecé. Con lo cual, algo que parecía que, viste, estas cosas, parece que nunca más y después Sí. vuelve. Sí. La distribución parecía que, bueno, esa cosa del intermediario había desaparecido. Bueno, no, volvió a aparecer. Tal es así que hoy Teatrix está distribuida por varios cableoperadores, por empresas de telefonía que están Movistar en, ¿cómo se llaman? En Uruguay y Claro acá en Argentina. Después En varios dispositivos se puede ver. totalmente, eso desde el origen Desde se puede el ver origen. en todos los dispositivos, eso sí, porque para hacer una OTT vos tenés que tener todos estos dispositivos, si no, no sos una página web, hasta ahí llegás. O sea, llegás al nivel de OTT cuando tenés todos tus dispositivos, o sea, lo podés mirar en la tele, en el celular, comprar en el celular, bueno, todo eso hace al concepto de OTT. ¿Cómo elegís ahora las obras? Bueno, porque saben los oyentes que es maravilloso porque es teatro, pero filmado como si fuera cine. Crean un lenguaje, incluso a veces armás, como diríamos nosotros, unas extra escenas para potenciar Claro, lo de la obra. Exactamente, hubo muchos de eso. Creo que es lo que más nos gusta hacer y Sí. a los actores también se enganchan. Hace poquito di una charla sobre el lenguaje audiovisual y me llevé en una carpeta pequeños audiovisuales que eran esos IRSER que Sí. habíamos hecho y son todos primerísimos planos y algunos son, como vos decís, generamos un guioncito, o sea, el guión estaba, lo que no estaba es el actor no hacía esa escena, porque por ejemplo, en el Cabaret de los Hombres Perdidos, y también se produce la misma situación en Un enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo está en la asamblea, viste que hay una Sí. asamblea. Entonces, claro, la cámara podía ver una cortina, que era el telón, y atrás había un parlamento de 2 actores, creo que eran. Lo mismo pasaba en una situación semejante, no era una asamblea, era un show donde tenían que presentarse los actores del camarín, los personajes del camarín. Claro, esas escenas no estaban porque servían para que los actores se cambien. ¿Entendés? Claro. Entonces tuvimos que crear esa escena de verdad. Nunca la habían hecho los actores, por otro lado, porque sí habían locutado el Parlamento, pero nunca lo habían hecho. Y bueno, lo hicimos. Y bueno, y se crearon así situaciones muy lindas que dan como un toque, yo diría, en ese blend que tenemos que construir. Además, el otro desafío que nosotros hacemos es que lo hacemos con público y en una función. Sí. Ahora van a ser Damas Bravas. Damas Bravas. Sí, sí. Exactamente, El miércoles, el creo. miércoles. Estás enterada. Sí. Damas Bravas fue una obra que a mí me encantó, Sí. muy divertida de Sí, la Allende, vi. y las chicas son geniales. Son bárbaras. Esto de estar caliente con el San Martín, ¿viste? Me pareció muy divertido con el general, perdón, con el general. Tan calientes con el general. Me pareció, pero divertidísimo. Y bueno, no pudimos hacerla en ese momento. Y los otros días lo llamé a Allende porque me enteré que bajaban ahora Sí. por la temporada.
Y le digo, che, qué lástima que no lo hicimos, qué sé yo. Bueno, al final lo armamos. Sí. Y lo hacemos ahora para que lo vean el espectáculo. Bueno, en este mes que sigue lo vamos a tener. Y nuevo también es una de película de Dalmaroni. Una de película de Dalmaroni, divertidísima, muy divertida. Tiene que ver con todas las... contá vos de Bueno, qué va. a ver, a mí es una obra que me Porque te llegó gusta el mucho. cine. Primero, estos personajes saben muchísimo de cine. Sí, O sea, viven a través del cine, la pareja. toda la vida de ellos Cinéfilos. aparecen todos los pedacitos de película, los personajes de las películas, los actores importantes, bueno, se saben todo. Y se hacen su propia película. Exactamente, y se hacen su propia película. Pero a mí me resultó muy interesante porque obviamente que Dalmaroni lo ponen en un extremo delirante y te matas de risa, pero es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Todos tenemos un sesgo confirmatorio. Entonces miramos la realidad de acuerdo a ese sesgo. Y esta gente tenía este sesgo fílmico, por decirlo así, donde interpretaba que sus vecinos estaban en algo raro. Entonces los secuestran. Bueno, es muy divertida, pero es también es una ironía, ¿no? Sí. De Dalmaroni, cómo la gente escucha y lee la realidad hoy, ¿no? Y sí. Bueno, como ya... Ay, pero por Decí Dios, lo que- perdón. Decí lo que quieras decir, cómo se suscriben, algo que te parezca muy importante. No, y yo quiero y- contarles sí, algo que les va a sí. importar. Primero, tenemos las obras de papá hasta fin de mes libres y gratuitas. Mira, yo vengo a vender y a decir... No importa, decí. gratuitas. Y hoy le pedí a la gente que subiera la obra también gratuita a mi gente de Héctor, te mandé un pedacito Alterio. de Alterio. Ah, Héctor acaba de fallecer, Sí. como todos ustedes saben. Yo te mandé un pedacito. sí, yo lo vi tengo- ese espectáculo. ¿Lo viste ese Sí, me espectáculo? encantó. Bueno, es porque realmente bellísimo. Les recomiendo a todos que si quieren dejar el celular un ratito, conectarse con cosas importantes y ver un gran actor que hemos perdido, vean ese espectáculo. Va a estar libre en Teatrix. Y después, cuando disfruten de todo eso y me agradezcan de alguna manera esto, se inscriben en www.teatrix.com, que hay un 30% de descuento, me parece, y disfruten de todo el teatro argentino, que quiero decirle a la gente que es el teatro más valorado. Estamos tercero, viene Londres, viene Broadway, y estamos ahí pegándole entre España y Argentina. Argentina siempre tuvo el tercer lugar, ¿sabes, no? Sí, sí. Y según Rottenberg, que él tiene claro los La tiene números, clara. la tiene clara con respecto a los números, dice que a veces España nos pasa y le peleamos el tercer puesto. Bueno, Mirta, muchísimas gracias. Tenés abierto el programa cuando quieras Gracias, para decir gracias lo que a vos. hoy no pudiste decir. Pilar, te admiro, te respeto, sos una Gracias. artista increíble con un vuelo enorme. Muchísimas gracias. Gracias a Sónica. Y mira, lo único que vamos a poner es Viva el Teatro, cantada por la Ferni. Vino acá y cantó Viva el Teatro. Y nos despedimos. Muchas gracias y hasta prontito. Viva el teatro Qué lindo. siempre. Viva el teatro, viva. Viva el teatro.